tema nos convoca a todos, la tragedia que acaba de suceder en esa vía que en el propio Chocó se le ha llamado como la trocha de la muerte, y tragedias como la que acabamos de sufrir pues evidencian por qué este calificativo. ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo suceden estos hechos? Históricamente, ¿cómo ese abandono del Chocó, al que lo hemos sometido durante años y años, pues también ha generado que sucedan estos hechos tan lamentables? Por eso es un gusto saludar a José Hilario López. Él es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Don José Hilario, bienvenido, qué gusto tenerlo en Consejo de Redacción. ¿Cómo está? Bien, señora, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Bueno, usted con ese nombre no podría tener otro oficio, ¿no? Sí, claro. Claro, yo estoy con los desvalidos y estoy con las tragedias que suceden cíclicamente, endémicamente en nuestro país, sobre todo estas relacionadas con la inestabilidad de estas laderas y con la alta lluviosidad de nuestro país, particularmente en esa zona de la cordillera occidental de Colombia. Profesor, ¿qué ha pasado allí históricamente? ¿Por qué esta región del Chocó ha sido la más abandonada? Eso es tan evidente que esta vía pues llega pavimentada hasta Antioquia. A partir de ahí empieza ese sufrimiento para llegar hasta el Chocó. Históricamente, ¿usted cómo lo ve? Pues yo le decía ayer al jefe de redacción, a don Alberto, que yo conocí esa vía, la trocha que llamábamos hace 50 años. Los nuevos desarrollos allí no los conozco, pero sí conozco muy bien la tragedia del pueblo chocuano, su abandono y su desprecio por la mayor parte de los colombianos hacia ese territorio tan querido, sobre todo por los antioqueños. Yo no conozco particularmente qué ha sucedido recientemente y conocí la vía, conocí el flanco oriental occidental de la cordillera occidental en la vía Santa Fe de Antioquia, Mutatá. La conozco también en los estudios del río Penderisco, estudios hidroeléctricos del río Penderisco, aguas abajo del municipio de Urrao, y la conozco también en esa parte de la cordillera, de la carretera Cali-Buenaventura. Tengo algún conocimiento, me he ocupado durante varios años en tratar de llevar a las vías colombianas un modelo de predicción de amenazas por deslizamientos y riesgos en la red vial nacional. La red vial nacional no es solamente las grandes autopistas, sí, lo que llamamos ahora las dobles calzadas, sino también son las vías secundarias y las vías terciarias. Aquí no hay estratificación. Todas las carreteras de Colombia así conduzcan a pueblos pobres como es esta del Chocó. Son vías de primer orden para hacer un modelo de predicción de riesgo. Siga, por favor, ¿quería decirme algo? Doctor José Hilario, ¿por qué cree usted cuando se dio, usted que es conocedor de esta historia, cuando se dio la gran colonización antioqueña hacia departamentos como Quindío, hacia departamentos del centro del país, qué pasó con esa colonización antioqueña que no fue con tanta fuerza al departamento de Chocó, por ejemplo? Realmente los antioqueños hicieron colonización por la cultura del café, la expansión de los cultivos del café, y se fueron hacia terrenos y climas similares a los del suroeste antioqueño. Fueron hacia el actual departamento de Caldas y lo que se llama el eje cafetero. Sí. Fueron al norte del valle, al norte del Tolima, pero en el Chocó había unas condiciones climatológicas y territoriales que no eran muy atractivas para la colonización, pero en la antioqueña, ¿no? Reciente, pero durante la colonia española sí fue un territorio por donde salía el oro que se producía en Antioquia fundamentalmente. Por ahí los contrabandistas lo llevaban a Jamaica, Jamaica la cambiaban por mercancías inglesas y luego entraban por La Guajira hasta Monpós. Era una tierra
junto con el Urabá de forajidos. Y los antioqueños, la cultura antioqueña no llegó al Chocó ni a Urabá, llegó a Urabá en el siglo pasado con el cultivo del banano. El territorio chocuano siempre ha sido olvidado por los colombianos, excepto por algunos antioqueños y por el pueblo antioqueño que ha mostrado, el único que ha mostrado alguna solidaridad con la gente de ese lindo territorio. Señor José Hilario, pues revisamos algunos de los anuncios, de las promesas que han llegado. En el año 2009 hubo pues un accidente muy trágico de un bus de Rápido Ochoa y desde ahí pues se hizo un anuncio con promesas de muchos recursos que llegarían para intervenir esta vía, pero se ha quedado en promesas. ¿Podemos hablar de un histórico de esas inversiones prometidas para esta vía? Mire, la política de atención de desastres, prevención y atención de desastres es un desastre en Colombia. Aquí se ha reducido a ir a auxiliar a las víctimas, a llevarles ayuda humanitaria y a que los gobernantes hagan discursos altisonantes y prometan ayudas. Pero aquí el problema de la atención a la estabilidad de las vías de comunicación no se ha manejado como un tema prioritario. Estamos ante un fenómeno que se llama el cambio climático, que significa aumento de la intensidad de la lluvia, intensidad de la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo. Lo que importa no es que caiga agua, sino cómo se distribuye en el tiempo. Cada vez que calienta más la superficie de la Tierra, la cantidad de agua que cae por segundo es mayor y eso significa desestabilización de todas esas laderas. Desde hace varios años, desde la academia y de mis escritos, he tratado de impulsar al país para que entienda la necesidad de hacer un modelo de predicción de riesgos para el día. Yo lo he hecho, pero para centros poblados. Lo hicimos en el Valle del Cauca, lo he hecho en el municipio de Caldas, aquí en el Valle de Aburrá, y lo he hecho en varios países sudamericanos para predicción de riesgos para centros poblados, pero con esa metodología podemos, en las vías de Colombia, sean vías principales o secundarias o terciarias, hacer un modelo de predicción que nos diga dónde están los sitios críticos. Y una vez localizados, situados esos puntos críticos, hay que hacerles un seguimiento, y para el seguimiento no solamente está el control de campo, sino que tenemos una maravillosa herramienta que son los controles, las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, si uno pone los instrumentos bien ubicados y bien monitoreados en los sitios críticos, nos permiten anticipar los sitios donde se va a generar un deslizamiento que puede poner en riesgo la vida de los usuarios de esa vía. Eso en Colombia no se ha hecho. Hemos tratado por todos los medios que entiendan que eso tenemos que hacerlo y que eso no es solamente importante para las vías principales, sino también para las vías secundarias y para las vías que nos conectan con pueblos pobres. La vida humana es importante siempre, independientemente si somos estrato 6 o somos estrato 1 o si vamos en una carretera de Medellín a Bogotá o de Medellín a Cali. Así vamos para el municipio de Parabandocito. Allí tenemos un sitio crítico que hay que valorarlo similarmente a los sitios críticos en las vías principales, porque la vida humana es el principal elemento vulnerable en la predicción de riesgos y amenazas de riesgo que estamos planteando, mientras el país se dedica solamente a ir a atender el desastre, de arreglar mercados y hacer anuncios altisonantes. Estamos en el principio de los tiempos. Profesor. Lo que ocurrió en Rosas, lo que ocurrió aquí en el suroeste, en Pacífico 1 llegando a Bolombolo, todo eso eran catástrofes anunciadas y nadie aquí atiende eso, aquí se atiende solamente la emergencia. Profesor, incluso pues también se ha dicho que si esto no se atiende de la manera correcta,
probablemente volveremos a tener que lamentarlo. Pero quería preguntarle, profesor, de usted pues como conocedor de la historia, en todo este asunto, todo lo que sucede con el departamento del Chocó, ¿subyace ese conflicto de racismo? Podemos hablar, seguir hablando de eso en el país y lo seguimos evidenciando, aunque a veces no lo toquemos de frente. El racismo obviamente también es el generador de todo esto que sucede en el Chocó. Obviamente Colombia es una sociedad racista, profundamente, peligrosamente racista. Desgraciadamente esa realidad existe. Solo algunas personas educadas ya en una cultura liberal hemos aprendido a valorar la importancia de esos pueblos primigenios, ¿no? Yo he sostenido en todos mis escritos que la mejor gente que vino a América fueron los negros africanos. De Europa seguramente no llegó la mejor gente a la conquista de América. Los indios americanos, excepto tal vez las grandes culturas mexicanas e incas, tenían algún avance, pero los negros africanos que trajeron encadenados como esclavos eran selectivamente escogidos. Aquí no vinieron negros ni inválidos, ni perezosos, ni tontos. Trajeron la mejor gente de África. Yo creo, y lo sigo sosteniendo, que la mejor gente que hace la gran mistura que somos los latinoamericanos y sobre todo los colombianos, la aportaron los negros africanos. La mejor gente seleccionada, vino como esclava aquí a trabajar. Profesor, yo le pregunto, ¿usted cree que es cuento lo que está pasando ahora, que por fin se vaya a tener una carretera pavimentada, tener una carretera con menos riesgos, que esa vía deje de ser la trocha de la muerte? Son de Medellín a Quibdó hay 230 kilómetros, de Medellín a Ciudad Bolívar hay 104, es decir que hay 130 kilómetros entre Ciudad Bolívar y Quibdó. ¿Y cómo es posible que de un momento a otro usted llegue a una vía pavimentada y de un momento a otro usted ya pasa a una trocha por completo? ¿Creería usted que estamos muy lejos? Usted que conoce esa vía, que la ha recorrido, que la ha mirado, que ha recomendado, estamos muy lejos de tener una verdadera autopista, un lugar más o menos tranquilo donde tenga que haber una circulación normal entre dos capitales de departamento. ¿Estamos lejos todavía? Estamos lejos, pero tenemos que tenerlo. Es insólito que en Ciudad Bolívar se acabe una vía de buenas especificaciones y entremos a la trocha de la muerte, como usted la llama. Quibdó y la zona del Atrato es la única vía de comunicación confiable que tienen con el interior del país. La vía Medellín, Quibdó-Medellín. Pero no solamente allá, la tragedia empieza desde el territorio antioqueño. Lo que ha ocurrido aquí en Pacífico 1, en el Sinifaná, está afectando la economía de los chocuanos, porque ellos no tienen tampoco, la gente del suroeste, la gente que va hacia Ciudad Bolívar, tampoco tienen una vida adecuada, a pesar de que están hablando de las grandes autopistas, las vías de la prosperidad en Antioquia. El Chocó merece tener una carretera de buenas especificaciones, porque allá viven seres humanos y porque ellos tienen en esta carretera la única vía de comunicación confiable con el interior, excepto pues si nos vamos al tráfico aéreo, que es muy costoso para la mayor parte de los habitantes de la zona del Atrato. Señor José Hilario López, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y contextualizarnos sobre esa historia, de esa conectividad entre Antioquia y el departamento del Chocó. Gracias. Profe, gracias. Le agradezco más, perdón, le agradezco que agregue a lo de la Academia de Antioqueña de Historia, que me honra ser miembro honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI. Muchas gracias. Sí, ya son las